Muy buenas tardes a todos. Estamos terminando una nueva semana, gracias a Dios. Vamos por el programa 273, gracias a Dios, también a Internet, que hasta ahora pudimos sobrevivir ayer. Y en este día quiero mandar desde acá un saludo especial a Elsa Guaitiva, porque es su cumpleaños. Así que Elsa, los mejores deseos de bendición del Señor para empezar un nuevo año y para que la sanidad total esté sobre tu cuerpo a partir de ahora, ¿sí? Así que, bueno, ya nos vamos a hablar para los saludos directos. Bueno, estamos llegando al final de Salomón. Fue una semana que siento que me enriquecí por haber visto una vida, no solo la vida de la familia, ¿no? Porque ahí vino el rey David, el escuchar la voz de Dios, el cambiar los planes de David porque Dios había determinado otra cosa, la actitud de obediencia, de manera que hemos seguido todos estos pasajes con el aprendizaje de Primera de Reyes, que era los libros, Primera y Segunda de Reyes, los libros del tiempo en que estaba sucediendo o lo más cercano posible, y después haber cotejado con Segunda de Crónicas, que fue tomado de tantos cronistas que ha habido en ese tiempo para el tiempo después del exilio. Y quizás en algún otro momento nos aparezcan los libros de crónicas. Bueno, llegando casi al final de Salomón, tenemos un capítulo muy interesante, famoso. Ha habido una película, o a lo mejor más películas de las que yo sé, con la historia de la reina de Saba. Yo lo he traído de la traducción Reina Valera, ¿sí? En la nueva versión internacional dice Sabá, ¿eh? Y en algún mapa por ahí dice Seba, así que no sé exactamente cómo es esto. Pero bueno, después de todo lo que hemos leído acerca de la relación de Salomón con el pueblo, con las autoridades de su reino, bueno, también con el rey Irán de Tiro y Sidón. Pero ahora viene una circunstancia de lo que pasa cuando alguien es muy famoso, que se acerca gente a venir a ver qué pasa en ese lugar. El capítulo 10 de Primera de Reyes dice: la reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba al Señor. Estos cronistas eran, nosotros no sabemos cuántos eran, en algún lugar, en Jeremías encontré nombre de cronistas del tiempo de Jeremías. Esto de acá creo que no apareció el nombre, pero tenían tanto el detalle de las cosas como en esto, la fama de Salomón con la cual él honraba al Señor. No era una mirada ahí de a ver qué es esto, a ver qué pasa, a ver si es verdad que tiene mucho oro. No. La fama con la cual él honraba al Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Lo fue a hacer un test. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande. Era otra que tenía también un poderío importante. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón le preguntó todo lo que tenía pensado y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. Lamentablemente no tenemos en las preguntas y las respuestas, y lo lamento mucho, porque eso hubiera sido más interesante que el detalle de todos los lujos que ahí se compartieron Salomón y la reina, ¿sí? Pero, bien, es probable que haya sido un encuentro protocolar con la reina y los
y el séquito y con los más cercanos a Salomón y no hubieran estado los cronistas allí. Puede ser. La reina de Sabá se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de los camareros. No estamos muy acostumbrados a leer estas cosas en el Antiguo Testamento, ¿no? Pueblo que había vivido hasta el tiempo de los reinados en unas vidas muy sencillas. El atuendo de los camareros, las bebidas y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. De manera que la reina de Sabá también pudo ver la vida espiritual del reinado de Salomón. Entonces le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza, superas todo lo que había oído decir. Y acá viene entre signos de admiración: dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. No dice de las bebidas que habría en multitud, de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Tremendo, ¿sí? Porque allí estaba no solamente impresión por las riquezas, sino por lo que había percibido de las respuestas que recibió, quién sabe acerca de qué eran las preguntas, me muero de curiosidad, pero te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Eso lo vio, ¿sí? Al ver cómo se movía toda la maquinaria de palacio, cómo actuaba la gente, ahí se veía también la justicia y la rectitud. Luego la reina le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro. No me alcanzo a dar cuenta, 3.960 kilos. 3.000 kilos de oro. Piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Así que evidentemente el país de Saba, porque no es el nombre de la reina, es la reina de Saba. El país de Saba era un lugar donde había, bueno, el oriente famoso por los perfumes, de manera que le regaló gran cantidad de perfumes. ¡Ay! El cronista no perdía nada. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. La flota de Irán trajo desde Ofir, además del oro, grandes cargamentos de madera, de sándalo y de piedras preciosas. Claro, la flota era la flota del rey Salomón. Con la madera, el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real, y también hizo arpas y liras para los músicos. Desde entonces, nunca más se ha importado ni ha vuelto a verse tanto sándalo como aquel día. Yo no sé dónde hay madera de sándalo, pero también evidentemente era propio de aquel mundo. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Sabá todo lo que a ella se le antojó pedirle. De manera que ya acá vemos una puntita de que era débil con los caprichos de la mujer.
todo lo que a ella se le antojó pedir, no sabemos de qué, además de lo que él en su magnanimidad ya le había regalado. Así que le debe haber dicho, ¿y qué más? Y la otra pidió. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. Yo fui a mirar porque digo, Segunda de Crónicas no debe haber contado esto, tal cual Segunda de Crónicas 9 del 1 al 12. Y acá en el capítulo 10 de Primera de Reyes tenemos 13, así que hay un versículo nada más. Bueno, nos faltó el mapa de Saba para poder ver si nos damos cuenta ahora, si nos damos cuenta de cuán lejos había venido la reina, o si estaba más o menos cerca del mundo de Salomón. Porque ya nos queda del capítulo 10 un solo tema y terminamos. A ver, ¿y dónde está Seba Saba? A ver que no lo veo. Acá abajo. ¡Ah! En Arabia. Estaba mirando para el norte. ¡Arabia! En Arabia. Hoy, por ahí, están algunos de los grandes, pequeños países de las más grandes riquezas del mundo. De manera que ya venía ahí en ese lugar, sobre el Mar Rojo, cerca del Mar Rojo, acá lo llama Seba en este mapa. Muy interesante, había hecho un buen viaje hasta la ciudad de Jerusalén. Bueno, buenísimo. El último punto que tenemos en el capítulo 10 dice el esplendor de Salomón. Y vamos a ver rapidito porque son cantidades y cantidades de riquezas que nos apabullan a nosotros en este mundo muy pobre. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22.000 kilos, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido y otros escudos que dice que los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano, en su palacio. Voy al versículo 18. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un espaldar redondo, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños. Realmente tenía un desparramo. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio eran de oro puro. Acá está hablando del palacio del bosque del Líbano. Cada 3 años, la flota comercial que el rey tenía, junto con la flota de Irán, regresaba de Tarsis. Tarsis era en España, la otra punta del Mediterráneo, trayendo oro, plata, marfil, monos y mandriles. El dicho popular dice, no se perdía nada. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado, y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulas. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate, hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Los caballos de Salomón eran importados, en Egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballos por 150 para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios. Había llegado el momento que después de pelear durante toda la historia, después que estuvieron en la tierra prometida, contra todos los vecinos y contra todos, eran vasallos o eran negociantes con ellos que compraban. No sé cuánto tiempo pasó hasta que comienza el capítulo 11, que quisiera no leerlo. Realmente quisiera que termináramos acá y no leerlo. Pero es la realidad de lo que pasa con los seres humanos, que después de haber llegado a tan alto,
Ahora bien, capítulo 11 de Primera de Reyes, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas, lo dice la palabra, no es una leyenda, que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, y acá está el dato del tiempo, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, desde la patria de Irán. A Moloch, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. No conté cuántos estos eran esos santuarios que Salomón hizo hacer. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. A pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Lo hemos leído, la primera en Gabaón y la segunda en Jerusalén, antes de la construcción y después de la construcción del templo. La única pregunta que tengo es, ¿cómo pudo ser? ¿Qué pasó? Para los que no creen que Satanás existe, como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, tercera vez que el Señor habla con él. Esperen que se me escapó. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó, ya lo había leído eso. El Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Acá en el versículo 13 es donde termina, no el capítulo 11 sigue, porque ahí empieza la debacle del extraordinario reino de Salomón. Y entonces ahí vienen, creo que no alcanzamos para leerlo. Bien, la manera, ¿no? Porque no es que Dios le dice, vas a perder el reino, no, le dice. Primero le dice, te quitaré el reino. Primera persona, Dios le dice, te quitaré el reino. O sea, era tanto lo que le había ofrecido, es tanto lo que Dios nos ofrece para que le sirvamos y le sigamos con justicia y rectitud, como decía de
del Salomón joven, no es porque ya era viejo. Lo que pasa es que él cedió, ¿sí? No le vamos a echar solo la culpa a las mujeres. Él cedió y seguramente eso fue poco a poco y después que edificó un santuario, la otra se puso celosa y le edificó y toda la manera en que está contado por los cronistas, habla del detestable Dios, el despreciable Dios. Eran esos dioses, qué horror tenían el pueblo de Israel, porque eran los que sacrificaban niños, etcétera, etcétera. Entonces dice Dios que le quitaré y de la mano de tu hijo, y a tu hijo le voy a dejar una sola tribu. A partir de acá, después de estos versículos que quedan en el capítulo 11, no me acordaba, en el capítulo 11 está contado todo lo que fue pasando, ¿no? Leo el comienzo. Por lo tanto, el Señor hizo que Hadad el edomita, Edom, pueblo extranjero, odiaba a Israel, que pertenecía a la familia real de Edom. ¿Quién era Edom? Esaú. Esaú. Si hubiera habido, no hubo nunca fidelidad a Dios. Hizo que él surgiera como adversario de Salomón. Acá hay toda una historia. Este Hadad había huido a Egipto con algunos oficiales edomitas. Luego Hadad dice en el 19, agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapenés. Acá tuvo un hijo, vivieron en el palacio real, y mientras Hadad estaba en Egipto se enteró de que ya habían muerto David y Joab, general del ejército. Entonces Hadad le dijo al faraón, déjeme usted regresar a mi país. Y él dijo, el faraón no quería, dijo de todos modos, quiero ir. Y entonces dice también en el 23, Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliada, para que fuera adversario de Salomón. Y acá hay reminiscencias, porque cuando David, o sea, todos ellos habían quedado con resentimientos del tiempo de David. Y habían estado en países lejanos como Egipto, y después viene también Jeroboam, famoso, y después hubo lucha entre ellos, y de allí vino la división. Era ese reino tremendo que iba desde Beerseba, desde el Negev, al sur más sur, hasta el río Éufrates, como vimos en el mapa, y ahora se dividió. La gran parte para el norte, llamándose Israel, y la tribu de Judá sola, donde quedó Jerusalén ahí. Es tan terrible, tan terrible este final. Acá en el versículo 34 dice, dice Dios, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré a gobernar todos los días de su vida por consideración a David, mi siervo. Repite lo que vimos anterior, quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a tu hijo y te daré a ti 10 tribus. Pero a tu hijo le dejaré una sola tribu para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel, extenderás tu reinado a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos, estaré contigo. Esto era Roboam, el hijo de Salomón, que debió haber sido el rey de todo el reino de Salomón, y solamente vino la división. Después viene todo el relato en capítulo 12 de la división del reino. En el versículo 41 al 43 está el final de Salomón.
Dice, los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén y sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam le sucedió en el trono. Y Roboam no tenía ni la sabiduría que tenía Salomón, ni la dependencia del Señor, porque enseguida vemos que fue aconsejado por los peores consejos del reino, diciéndole que tu padre hacía esto, tu padre hacía el otro, y vino lo que pasa siempre, ¿no? Las divisiones, cuando hay resentimiento, cuando no hay justicia también. De manera que, bueno, capítulo 12 de Primera de Reyes, se acaba todo esto. Quiero aclarar en esta lectura comparativa que hemos hecho que todo este final de las mujeres de Salomón no están en el libro de Segunda de Crónicas, porque ese libro eran las crónicas después de volver del exilio, que tenían a la figura de David y de Salomón como puros, intachables, y entonces ninguna de estas cosas que ensombrecieron su reinado, pero especialmente lo de Salomón en el final de su vida, estas no aparecen en el libro de Crónicas. Así que fíjense cada uno si tienen las Biblias que al comienzo de cada capítulo marcan que en este caso, en el libro de Crónicas, los pasajes paralelos, como para ir comparándolos, como hemos hecho en toda esta semana. Y hemos visto completa la historia del rey Salomón. Por eso hay que pedir tanto por los gobernantes, para que tengan esas dos características que Dios marcaba, justicia y rectitud. Acá tenemos en el centro de los libros históricos del Antiguo Testamento, donde no lo hemos visto todo, todavía nos queda, algún día vamos a meternos un poco en el libro de Jueces, un poco más en Josué también, para poder ver la manera en que Dios se fue moviendo y fue formando y moldeando a este pueblo. El dolor que produce es que en el reino de Salomón había llegado a lo más alto, pero bueno, eso es lo que pasa cuando una persona se vuelve en contra de Dios y hace lo que Dios no quiere. Bueno, hemos terminado. No sé con qué vamos a seguir, no tengo idea todavía, pero vamos a seguir buscando en la palabra y encontrando lo que necesitamos para nuestra vida y tomando paralelos con el tiempo que vivimos también para que Dios nos dé sabiduría. Que tengamos un excelente fin de semana, vamos a tener cultos virtuales y estemos todos dispuestos a escuchar lo que el Señor traiga por nuestros pastores. Nos vemos el lunes si Dios quiere.